¿Ya son noches o tardes todavía? Tardes, ¿verdad? Tardes ya. Todavía estamos en tardes aquí. ¿Cómo está la gente bonita del Congreso de Merca 2.0? No, bueno, se ve el entusiasmo, qué bárbaro. ¿Cómo está la gente bonita? Muy bien. ¿Quién ha visto el programa de David Letterman de Netflix que se llama My Next Guest? ¿Lo han visto? Entrevistas con Obama, entrevistas con Kanye West. Pues hoy vamos a hacer lo mismo aquí el día de hoy. Les vamos a platicar un poco, vamos a hablar de masculinidad, vamos a hablar de diversidad, de equidad, de inclusión y vamos a hablar de muchas de esas cosas que estoy seguro que a nivel de equidad de género y de sustentabilidad de géneros les va a ser bien importante, porque hablar de masculinidad no solo significa hablar de hombres, sino también hablar de qué es lo que como género tenemos que hacer hacia adelante. Y ahora, importante, estamos creando junto con Grupo Cátedra un podcast que se llama Movimento y ustedes van a ser parte hoy, son nuestros padrinos de hecho, del primer podcast en vivo que vamos a grabar en Movimento. Un aplauso, por favor. Es el primer podcast que hacemos en vivo y para esto me di la libertad, y si ustedes están de acuerdo, de invitar a una de las grandes referencias del desarrollo personal en el mundo de las mujeres y para nosotros los hombres también, en este país, influencer, actriz, tiene un podcast que se llama Querida Valeria, que seguro lo han escuchado, y quiero darle, por favor, la bienvenida a Carla Cardona. Gracias. Hola, Siéntate, hola. por favor, aquí. Estás en tu casa. Queridos amigos, les voy a decir una cosa. Hagan de cuenta ustedes que estamos aquí en el estudio de grabación y obviamente pues en el estudio de grabación no hay nadie allá del otro lado. Entonces, pero si de repente ven algo que ustedes dicen, oye, ¿no sabes qué, Barbón? Carla, yo quiero opinar de esto. Se levanta la manita y lo podemos hacer diferente en este podcast. Esto lo estamos grabando y va a salir en el canal de Movimiento de YouTube en un par de semanas más o menos para que nos sigan Movimiento Latam y lo vas a poder ver ahí. Y entonces, bueno, vamos a arrancar. Bienvenida, mi querida Carla, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Es un placer estar aquí y además ser madrina de un capítulo en vivo. Eso me da mucho gusto y es un honor. Gracias. No, hombre, gracias a ti. Y fíjate nada más importante, vamos a hablar, este Movimiento es un espacio para el desarrollo de los hombres, ¿no? Es un espacio para este proceso en el cual el género masculino, obviamente, pues estamos teniendo que crecer porque el mundo nos está demandando una diferente versión de nosotros. Y obviamente esto lo que trae alrededor es que en esta diferente versión nos tenemos que empezar a relacionar de una manera diferente con los dos géneros con los que convivimos todo el día. Y ojo, cuando hablo de los otros dos géneros, estoy hablando obviamente del género femenino y del otro lado la comunidad LGBT, con mucho respeto, poniéndolo digamos que en un tercer espacio, aunque sé que hay muchos más espacios hacia adentro, pero por temas prácticos pongámoslo así. Y entonces, estamos teniendo que buscar cómo relacionarnos de una manera diferente. Obviamente lo que esto trae es que hemos cuestionado muchas de las cosas y del guión de vida que nos dieron. Pero en este mismo camino también nos hemos dado cuenta que en el proceso de relacionarnos con ustedes en específico, con el género femenino, han salido muchas cosas que nos duelen y que no estamos pudiendo avanzar. Y entonces el que tú estés aquí hoy es porque, como con esta voz autorizada y con esto que tienes que has venido construyendo en Querida Valeria, me encantaría que habláramos de cómo en todo este proceso de la conciencia en el que has entrado, te ha dado y te ha evolucionado para relacionarte de una manera diferente con los hombres de tu vida. Así se llama este episodio, así se va a llamar Los hombres de tu vida, y creo que podemos arrancar porque nos digas cómo fue la historia de Carla con tu papá. Vamos arrancando con la relación con tu papá. Al grano. Al grano, sí. Mira, para mí quisiera primero decirles que no hay otra manera de comunicarme que es desde la honestidad, desde el corazón, desde mi propia historia. Ha sido un viaje bastante profundo. Yo sí fui y vengo de una familia muy tradicional que hoy, con mi trabajo personal y una perspectiva distinta, sí viene de este modelo machista.
y no desde las mujeres se callan y los hombres nada más hablan y mandan. No, en mi caso fue que tenía un grupo de mujeres, mi abuelo, mi abuela, y después eran 4 hijas y 2 hijos, perdón, y en donde estas mujeres todo el tiempo estaban peleando por su lugar en la mesa, rebelándose cada una a su manera. Pero lo que yo vi antes de iniciar con mi papá, yo creo que es importante mencionar a mi gran patriarca que fue mi abuelo. Y mi abuelo fue justamente esta figura masculina de autoridad enorme, enorme, que tan solo con una mirada te callabas. Era esa persona. Y como yo me empecé a entender de cómo funcionaba esto, es que las mujeres todo el tiempo se relacionaban con los hombres desde traerle las buenas noticias, desde complacerlo, desde obedecer. Aún con su rebeldía interna, creo que ninguna mujer a mi alrededor renunció a su propia fuerza, que eso es algo que me llevo, pero que tardé mucho en recuperar. Y déjame preguntarte una cosa. ¿Puedes poner a tu abuelo en el cajón de los hombres machistas que así los criaron? Sí, y hoy honro a mi abuelo, ¿no? Hoy honro su proceso y honro esto, pero claro, y él era parte de este sistema, fue parte del sistema de muchos años atrás, creo que nació en 1929, imagínate eso, o sea, todo lo que tuvo que pasar, ese es el modelo que se conocía. Pero todos nos hemos ido amoldando a ese. Y yo sí, para mí es muy importante contar la historia de una mujer muy tradicional que fui yo, y hoy en esta era sigo venciendo y sigo rompiendo muchos paradigmas y muchas maneras de hacer las cosas y vincularme con los hombres desde el modelo tradicional. Para mí era muy natural estar en posiciones de sumisión. Y insisto, nunca había maltrato ni físico en mi casa, no había ese tipo de historia, no tengo una historia ni de violencia ni nada, pero sí yo reconozco que desde muy chiquita aprendí a vincularme con los hombres desde el miedo, esa es la verdad. Estaba vinculado el cariño a una violencia pasiva, digamos. Sí, y desde la ausencia, creo que muchos de aquí tal vez se puedan identificar, venimos de hombres ausentes, la mayoría. Creo que el modelo antiguo es este modelo en donde el papá nunca estaba en la casa. Y cuando venía, a mí no me tocó con mi padre, pero creo que sí con mi abuelo, era esta figura tal vez sí mucho más violenta o fuerte o como ruidosa, ¿no? A la que todo el mundo le tenía miedo y todo el mundo se sometía y todo el mundo obedecía. No importaba lo que tenía que ser, tenías que obedecer, ¿no? Como un poco tomar una postura de agachado. Venimos de una generación donde gran parte de los abuelos de todos y cada uno de nosotros tenían lo que en la psicología se ha llamado discapacidad emocional. La capacidad, totalmente. O sea, la no capacidad de poder expresar qué era lo que tenían. Tu abuelo, todos estos hombres con los que te vinculaste al inicio de tu vida, ¿estaban ahí? Sí, y yo creo que se ha ido disolviendo como en este degrade, en este espectro, en donde tienes un referente muy claro de una figura un poco más agresiva, tal vez violenta, fuerte, narcisa, como muy self-centered, pues muy ellos y solo están presentes sus necesidades, pero después se va diluyendo, esa es la palabra, se va diluyendo y se hacen versiones un poco mejoradas, digamos, que van rompiendo patrones, y eso se lo reconozco muchísimo a mi papá justamente, que se pudo como rehacer de una manera distinta. Mi mamá se pudo vincular con un hombre distinto a mi abuelo, mi papá es muy diferente. Sin embargo, yo no perdí de vista, hoy lo veo muy claro, yo sí era esa persona y lo sigo batallando, que se vinculaba desde el miedo, desde que el hombre y esta figura masculina era muy amenazante, muy amenazante. Todavía hoy batallo con eso, o sea, para mí un hombre implica, es inmediato el switch que yo hago en mi comportamiento, en mi mirada, en las palabras que elijo para ponerlas allá afuera. Es distinto mi lenguaje, que si estoy con una mujer, ¿no? Eso lo tuve que aprender a ver, y por eso para mí es tan importante poner ahí afuera que somos responsables del mensaje, de entender desde dónde te estás vinculando tú. No solamente nos toca revisar y ver lo que ellos hicieron mal y lo que el sistema hizo mal,
nos toca a nosotras entender nuestra propia manera personal de habernos adaptado a ese sistema, de haberme adaptado a ese abuelo, de haberme adaptado a ese padre ausente. ¿Cómo me adapté yo? Ahí me hago cargo de mi propio proceso. Si no, mi batalla va a ser hasta la muerte en contra del hombre y del hombre del hombre. Y definitivamente ahí la sustentabilidad de géneros no se da, perdemos todos, esa es una realidad, porque nos empezamos a pelear entre nosotros como género, con mucho cariño y respeto lo digo, está sucediendo en algún momento ahorita, por esta falta de voz y de opinión que estamos teniendo nosotros referente a temas tan sencillos, digo no tan sencillos, sino tan simples como la paternidad, como la forma en la que nos relacionamos de pareja. Muchas de esas cosas, no tener un punto de vista, lo que hace es que la comunicación no se da. Pero déjame regresar al tema de tu abuelo. Tu papá tuvo que romper patrones familiares muy fuertes, seguro, y el romper un patrón familiar te conviertes en la oveja negra de la familia. ¿Esta oveja negra qué te enseñó? Me enseñó que puedo vincularme de otra manera, porque para mí, de verdad, mi abuelo, yo creo que hasta que se fue esta figura amenazante. Entonces, para mí, mi papá me enseñó a que estoy a salvo con un hombre, pero ha sido un trabajo, porque yo creo que había desde el nacimiento, desde ver a las mujeres a mi lado, desde ver a todas estas tías temerosas por el papá, temerosas porque va a llegar, temerosas porque no está la comida lista, siempre desde el miedo, siempre desde el miedo. Entonces, para mí, yo creo que mi papá a su propia manera intentó ponerme una zona segura de que no tengas miedo, puedes comunicarte, puedes relacionarte conmigo desde otro lugar, yo te voy a enseñar, es una persona que me enseña todos los días, que me habla, que se vincula de otra manera, él también está haciendo su esfuerzo, a él también lo he retado mucho a revisarse, porque los hombres de, no sé, 60 para arriba, 55, no sé si 50, bueno, yo tengo 50. O sea, sí. O sea, sí. Pero les cuesta mucho revisarse. Ellos están chapados a la antigua y así funciona el mundo y esta generación está medio locochona y no tiene límites y no hay estructura, porque no entienden muchas cosas y no se atreven a cambiar, no saben que el beneficio también va a ser para ellos, pero justo me ha enseñado mucho eso, a que estoy segura al lado de un hombre. Definitivamente, más allá, existen 35 millones de hombres entre 40 y 60 años en México. Los hombres de la generación X, de los cuales estás hablando, 60 para arriba, estamos hablando de los boomers, que la mayoría de ellos son nuestros papás, nuestros abuelos. Todavía hay mucho trabajo que hacer en la parte de 60 a 65. La realidad es que estarán ustedes de acuerdo que los hombres de más de 70 años ya no hay mucho que hacer. Hay que entenderlos, hay que abrazarlos, hay que estar cercanos a ellos, porque pues hay muchos de estos conceptos que en lugar de llegar a hacerles estos últimos 20 años de su vida de una manera diferente, van a llegar a romperles esta vida que ya tenían. Nos toca a nosotros, a estos entre 40 y 60, sí nos toca tomar esta responsabilidad. Somos la generación que definitivamente empezó a romper muchos de los tabús y de las cosas que existen allá afuera. Pero fíjate nada más qué interesante, una de las cosas que sucede de nosotros hacia nuestros papás es que te cría un papá con una discapacidad emocional completamente, un papá que solo sabía vivir entre estar feliz y estar enojado, un papá que solo te cobraba cuentas, un papá que te daba el cariño desde lo que él pensaba y para él la mejor forma de hacerlo era asegurarte todo lo que tenías de alimento, escuela y eso, y el resto de las cosas, todo el monopolio de las emociones se quedó del lado de las mujeres. Sí. Eso es un hecho. Y entonces, vámonos entonces al otro lado. Qué maravilla, porque hemos estado hablando que estos hombres ausentes emocionalmente nos dejan una herida de rechazo terrible, muy grande. Pero al mismo tiempo, con esta herida de rechazo del hombre, ¿tú cómo lograste paternarte? Y te acuerdas, sí, platicábamos hace rato, paternar es que alguien, que tú te des esto que tu papá no te dio cuando vas al mundo adulto y te hagas responsable del niño que está ahí. ¿Cómo te lograste paternar cuando tuviste un papá que falló en muchas cosas en el buen sentido, digamos? Sí, claro. De verdad que el trabajo personal ha sido muy exhaustivo para mí, pero lo que estábamos comentando y que lo pongo mucho allá afuera en mis redes sociales y en todo el proceso de hacerse personal, de hacerse responsable de cada quien de su propia vida,
para mí es el hecho de nombrar todas las carencias que tenemos. Yo tuve que nombrar todas mis carencias de presencia, y es muy curioso porque en mi propia vida yo estaba justo teniendo y batallando mucho con falta de autoestima, con falta de seguridad, con falta como de esta seguridad de plantarme en el mundo, de ocupar más espacio. Seguía repitiendo el calladita te ves más bonita, seguía repitiendo el entre más invisible, mejor, ¿no? Vas a estar más segura, porque si no te ven, entonces estás a salvo. Oye, ¿y has pensado todavía que calladita te ves más bonita? No, hombre, imagínate. ya, ahora al revés, ya nadie me calla y estoy con el podcast. Y es que así se hace, o sea, digo, no lo digo en el sentido de síganme a mí, sino así se hace, viendo tus carencias. Carencia de atención, ¿tienes carencia de atención? Empieza a ponerte atención. ¿Y cómo te pones atención? ¿Cómo le pones atención a un hijo? Lo llevas al parque, lo alimentas bien, le das amor, conversas con él, tienes una relación y una conversación activa con ese hijo. Y yo no tenía una conversación interna, mi conversación interna era afuera. Y qué miedo, y mejor me quedo callada, ahora sí puedo hablar, no, mejor vístete diferente, no, mejor mutílate esta parte de ti porque es amenazante para él, y si tú hablas tantito de más, se enoja, y si se enoja, entonces eso ya es una amenaza para ti, mejor me callo. Entonces, toda mi conversación era externa. Entonces, en el momento que volteo a ver y digo, ¿cómo? Atención, pero atención la estoy buscando allá afuera, que me volteen a ver, que me aprueben, que me digan check, que alguien me diga, está bien ser tú, que alguien me apruebe. Entonces, en el momento que yo me doy cuenta de esto, digo, no, tiene que ser contigo. Esa es la manera de maternarse y paternarse, de ver todas tus carencias. Carencia de apoyo, yo siempre sentía una carencia de apoyo de los hombres, de mi esposo, de mi papá, porque no me voltean a ver, sentí una gran falta de mirada masculina. A ver, déjame preguntarte, entonces ya de tu papá, de tu abuelo, tu papá, y entonces ahora viene el mundo de las relaciones personales. Sí. ¿Cómo todas estas carencias en tus inicios del mundo de los noviazgos y del relacionarte con gente de otro género, cómo empezó a pegar? ¿Dónde te diste cuenta, o después de unos años te diste cuenta de esas carencias, y cómo llegaste a la relación que tienes hoy con tu marido? Es increíble porque, y lo he mencionado muchas veces, yo creo que las crisis son oportunidades, y a mí sí me golpeó una gran crisis existencial que se veía manifestada en el matrimonio, en mi manera de maternar, en todos lados. Yo estaba en súper crisis, yo no entendía quién era, no sé qué hacía aquí, en una depresión profunda, ansiedad por los cielos, y ahí es donde me di cuenta, porque para mí el gran culpable, y en ese momento lo entendí así, era mi esposo. Era muy claro para mí que era él, y entonces empecé a escarbar ahí. No le huí a esa sensación y me puse a desmenuzar. Digo, si él es el culpable, entonces vamos a ver, ¿por qué es el culpable? Porque no me ve, no me voltea a ver, porque no me apoya, porque no me habla bonito, porque no tiene detalles. Mi propio lenguaje de amor carente desde papá. Entonces yo lo estaba proyectando en él, y él es el mal, entonces él debería ir a terapia, entonces él debería cambiar, él debería hacerse cargo. Si él cambiara, yo sería feliz. Entonces yo estaba comprometida y casada con la narrativa de que si él cambiaba, ya, es que nomás haz esto y ya voy a ser muy feliz. Y déjame preguntarte una cosa, ¿y él qué decía? No, bueno, o sea, para él yo creo que el proceso ha sido muy diferente, pero muy generoso, porque él él es hombre de pocas palabras, es un hombre que permanecía estoico ante todo esto que yo tenía, porque obviamente las mujeres somos más expresivas, más emocionales, incluso con la manera tan silenciosa de ser mía. Yo doy muy pocas señales no soy la escandalosa, no soy la peleonera, pero sí pedía a gritos desde mi propia emocionalidad atención y ese amor que yo necesitaba, que venía arrastrando desde hace mucho, pero las mujeres no nos damos cuenta que venimos arrastrando la carencia desde chiquititas, y entonces siempre el culpable es el esposo o el novio, siempre. Y esto, lo que me preguntabas al principio, venía desde hacía los dos novios previos. Entonces digo, bueno, y este es lo mismo, y es la misma historia. Y entonces alguien me regresa a mi infancia y me dice, ¿qué te faltó de tu papá? Mirada, atención, tiempo. Yo una vez, y esto fue hace muy poquito,
me dijo mi papá y se conmovió mucho porque yo le dije y no me di cuenta en qué momento se lo dije. Le dije, papá, es que me soltaste la mano muy chiquita. Yo te necesitaba más tiempo, necesitaba de ti y me soltaste, te fuiste. Yo no sé si pensaste que a mis 8 o 9 años yo ya era una mujer adulta o capaz, porque siempre fui una niña como hiper responsable y muy madura para mi edad. Yo no sé cuál fue tu proceso, pero te necesitaba. Y eso lo vengo arrastrando. Y hoy se lo digo, pero hoy yo ya soy una mujer adulta y hoy ya me hice responsable. Y inconscientemente le quisiste que tu marido cumpliera ese rol de tomarte la mano. Y eso, Barbón, es un problema muy grave, porque las mujeres tenemos una gran, sobre todo las mujeres, por lo poderosas que somos, tenemos una gran capacidad de sabotear nuestras relaciones. Somos las que más pedimos el divorcio, somos las que más decidimos hasta aquí, con justa razón. Pero hay un porcentaje, un gran porcentaje, que si las mujeres aprendiéramos a ver y hacernos responsables de este proceso, que el esposo es nada más el actor del teatro de mi abuelo y de mi papá, de la figura que yo tuve que imitar de mi mamá también se quedaba callada, entonces yo me quedo callada, entonces yo no pido amor y yo no exijo y yo no hablo y yo me quedo callada, entonces, ¿qué tiene que ver mi esposo en esto? Esto es mío. Oye, te vinculaste y reconociste que estabas con un hombre conectado con sus emociones o no tan conectado. No, obviamente repetí el patrón. Para mi esposo ha sido un gran viaje también aprenderse a conectar. Son pasos hormigas y yo he sido también muy paciente porque eso es un universo desconocido para la mayoría de los hombres. La mayoría de los hombres no están trabajados, la mayoría de los hombres no se cuestiona lo más básico de lo básico, ¿no? Como decías en Querida Valeria, pues conocen 5 emociones, si acaso. Ojalá. O sea, me encantaría preguntar aquí, ¿quién conoce más de 5 emociones? Y estoy seguro que gran parte de las damas que están acá seguro levantarán la mano y las dirán… mujeres, 82. Sí, miedo, alegría, erotismo, ternura, ira. Muchas de esas. Y lo que sucede con los hombres es que parece que nos movemos en 2 emociones, estar feliz o estar enojado, nada más. ¿Tu marido se movía en feliz y enojado? Claro, pero también entiendo que lo que yo hacía, la pareja es una maravilla. Todo el tiempo estás raspando la herida, todo el tiempo nos estamos raspando las heridas. Tú tienes tu herida, yo tengo mi herida y al estar juntos todo el tiempo yo raspo y cuando raspas duele y cuando duele usas estrategias para que no duela tanto. ¿Cuál era mi estrategia? Calladita, invisible, huidiza. Eso es muy, no sé si violento sea la palabra, pero es como pasivo-agresivo. Déjame preguntarte una cosa. Vamos a hablar y a meter un poco aquí empoderamiento femenino. El empoderamiento femenino ha dado estas credenciales para que cuando tú te enfrentas a un hombre limitado en las emociones, desconectado de sus emociones, eso te da un poco de libertad de tener esta autoridad moral, como hablábamos hace rato, de voltearlo a ver y decir, pobre de este hombre, no sabe ni siquiera en dónde está. ¿Qué pasa con eso? Hijo, no sé si le estás preguntando a la mujer correcta. Yo sé que tú eres la correcta para contestar. Mira, es que yo sí voy y repito un poco lo que dijiste tú, que lo digo con muchísimo respeto. Yo no soy esta figura de un empoderamiento femenino desde una autoridad moral. Yo de verdad que no puedo evitar tomar de la mano. Mi naturaleza es tomar de la mano. No sé hablarle a mi esposo desde la autoridad porque tú eres un incapacitado. El otro día se hizo viral un video que pues a la gente no le gustó mucho, de que yo decía esto, no manden a sus parejas, ni a las esposas ni a los esposos a terapia porque eso implica una autoridad moral. Una cosa muy distinta es sugerir un trabajo personal, creo que te vendría bien este libro, ¿por qué no vas a este taller? Me han dicho que es una maravilla, uno tiene la mejor intención, ¿no? Pero una cosa que me molesta sobremanera es que yo te diga qué es lo mejor para ti. Veo una incapacidad muy notable emocional, te voy a pasar el número de mi terapeuta y si no vas, se acabó lo nuestro. Entonces, los hombres… pues, o sea, y van y pregúntale a cualquier terapeuta, la mayoría de los varones hoy empieza a cambiar, van obligados.
porque es un requisito para permanecer en el matrimonio, sin entender nada. Es como manda a un adolescente a terapia. Pues es que mi mamá me mandó, no sé qué hago aquí. O sea, yo te voy a decir, gran ¿no? parte de la gente, de los hombres que llegan conmigo al círculo de hombres de Walkman, donde a través del método de Life Journey Map los llevamos, 7 de cada 10 llegan con un tema así, y gran parte de las veces es que quiero salvar mi matrimonio, es que quiero salvar el no sé qué, y la pregunta es, ya lo primero que tienes que hacer es salvarte tú, no salvar al matrimonio. Así es. Desde ahí es el deseo. Déjame preguntarte otra cosa importante, porque al final creo que en este mismo camino en esta jornada de mucha empatía con tu marido, de cómo te relacionas con él, de cómo has sido desde la ternura, regresándole a tu papá esas cosas que te dio y lo que no te dio, la vida entonces de repente voltea y te dice, ¿qué crees, Carla? Vas a ser mamá de un hombre. Ay, Dios. Correcto. Y entonces, queridas amigas y amigos, si uno se va a la escalera y empiezas con que no solucionaste y no sanaste a tu papá, y no sanaste a tu marido, y no sanaste a tus hermanos, y luego te cae un hombre, pues la historia se repite. Es exactamente lo mismo. Te retan de otra manera. Y afortunadamente me agarró con muy buen trabajo previo, pero igual fue muy amenazante el hecho. Me acuerdo cuando me dijeron que era niño, no pude evitar sentir miedo otra vez. O sea, dije, ¿qué voy a hacer con un niño? No sé relacionarme con un hombre, solo sé relacionarme desde el miedo, desde la obediencia, como que, pero yo soy la mamá, ¿cómo obediencia? O sea, ¿quién soy? ¿En quién me voy a tener que convertir para darle la bienvenida a un varón? ¿Cómo me va a cambiar esto a mí? ¿Cómo me va a retar esto a mí? ¿Qué tengo que cambiar en mí? Claro, por supuesto, y además psicóloga, imagínate, claro que lo que veo en mi ideal, lo que tendría que cambiar mi esposo, para mí pues es clarísimo, pero yo no soy quien para decir nada, aunque tenga el título de psicóloga, yo no soy quien, o sea, no tengo la autoridad moral para decir, si tú cambiaras esto, esposo, tendríamos un mejor niño, ¿no? Es un proceso suave, es un proceso lento, es un proceso que es muy personal. Y para mí, yo creo que está siendo un gran viaje y un gran aprendizaje, porque estoy aprendiendo de la mano de los dos, de Valeria, de mi chiquita, y de Miquel, ¿no? Y cada uno me enseña distintas cosas, pero hoy entiendo lo que decíamos previamente, que soy la primer mujer de su vida, y eso me estrella en la cara todos los días, las veces que no tengo tiempo para él, las veces que no puedo estar con él, que no puedo sentarme a jugar. Dije, y por las noches, yo creo que muchas de las que son mamás se podrán identificar, estás ahí en la almohada y dices, es que hoy no fui ese buen referente, hoy grité, hoy me enojé, hoy alcé la voz, hoy lo asusté, o sea, el espejo es enorme el que tienes frente a ti y eso vuelca en ti la responsabilidad inmediata. Pero sin la intención de ponerle una calificación, porque no se trata de eso, ¿cómo lo has hecho hasta hoy con él? Ay, ¿del qué? ¿0 al 10? No le pongamos un número, pongámosle, háblanos de cómo lo has hecho con él, o sea, ¿qué le estás mandando al mundo? Un ser humano que se va a relacionar con las mujeres desde dónde, que entiende a su hermana, que entiende a su mamá, cómo se relaciona con su papá, cómo has respetado la relación entre ellos, ¿qué ha pasado? Pues 2 cosas. Primero es darme cuenta de justo la energía masculina es muy natural, es muy evidente. O sea, yo pensé que si era algo que se enseñaba, no. Ellos ya vienen con este paquete muy claro de la estructura. Es un niño muy estructurado, es un niño que está aprendiendo, su papá es su superhéroe, todo quiere con su papá. Y para mí el proceso, me encanta porque mi esposo también viene de una familia muy tradicional y entonces ver cómo las madres podemos influir tanto en ellos y empezarles a enseñar de sus emociones ha sido un gran viaje. Yo creo que lo estoy haciendo muy bien porque el proceso conmigo ha sido como muy compasivo. Al principio no lo hice tan bien, por lo mismo, por mi proceso personal, por estar sumergida en depresión y en un montón de cosas que no lograba voltear a ver y maternar diferente. Pero hoy es un gran viaje que todos los días me enseña de los hombres, del universo masculino, de cómo hay que tratarlo, de cómo hay que respetar, que no es solamente amoldar y lo voy a hacer como yo quiero. Y entonces
no repetir como yo no tuve estos hombres, entonces voy a hacer que mi hijo sí sea como yo quiero que sean los hombres. Yo voy a hacer a un niño de tales características. No, a mí tampoco me corresponde eso. Sí, Ana Mar Orihuela lo dice en su libro, en el momento en el que tú a un niño le dices, como tu papá fue mujeriego, tomador, yo te voy a hacer que tú no seas todo eso. Y hay una cosa que ustedes no tienen el poder, tú no puedes hacer eso. No tienes el poder de que más allá de los genes y más allá de lo que sea, no tienes el poder de hacer que él no siga algunos de los patrones que va, pero sí tienes el poder de enseñarle a relacionarse de una manera muy diferente con las mujeres, que ahí es donde creo que está el gran valor. Hablamos de que vivimos en una sociedad con patriarcados y eso, y queridas amigas, ustedes lo sabrán, hay muchos matriarcados también, donde lo que sucede es que la mamá sube, dado la ausencia del papá emocionalmente, sube a la mamá a este rol de pareja, como lo platicábamos hace rato, y entonces te asigna una responsabilidad de algo que no, y entonces a los 8 años ya me convertí en la pareja emocional de mi mamá, y ¿sabes qué es lo que haces? Le desgracias la vida a tu hijo. Así es. Literal. Sí, porque no estás, según tú, estás guiando para que sea un buen ser humano y lo único que estás haciendo es privarlo de su propia masculinidad sana, privarlo del que conozca al amor de su vida, porque su lealtad va a ser siempre contigo y es una manera, la verdad, muy perversa de maternar. Se casa con su mamá. Así es, y con eso crecen siempre. Y imagínate eso, o sea, es realmente perverso hacer eso y las mujeres no saben lo que están haciendo al intentar cambiar, porque está esta cosa de… Por eso es bien importante ir con profesionales, porque tanta información ahora, tenemos tantita información y dicen, yo voy a cambiar patrones, sin siquiera saber ni entender tus propios patrones, solamente porque vienes de 2 padres o 2 figuras masculinas, digamos, con alcoholismo, y de repente decir, no, este sí va a ser diferente. ¿Qué crees? Muy probablemente lo hagas igual o peor, porque si sigues enfocada en eso, lo que tienes que hacer es desenfocarte en eso y hacer las cosas de verdad distintas, porque es lo mismo, nada más revuelto, ¿no? Y cometemos muchos errores en ese proceso. Déjame preguntarte una cosa para ir cerrando este espacio. Si hoy tuvieras enfrente aquí a tu marido, enfrente de este público bonito, y tuvieras que decirle y agradecerle las cosas que hace bien, ¿qué es lo que le dirías? Yo creo que él no entiende todo lo que ha hecho por mí, sin hacer nada por mí. Esa es la manera de ayudar. Y yo, si lo tuviera enfrente, solamente le daría las gracias por ser ese ser humano presente, dispuesto a su manera de cambiar, porque no es fácil. Y yo entiendo a todas y a todos los que están en ese proceso de cambiar. No es fácil, pero entre más generosos seamos, entre más pacientes, entre más compasivos, como lo hemos sido afortunadamente mi esposo y yo, que no dijimos, ya, cámbianmelo. Teníamos todas las razones, ¿no? Ambos, claro, si lo pones aquí seguramente tendrá muchas razones, pero esa fe que tuvimos para mí es de agradecerse. Me ha sorprendido de maneras que él yo creo que ni se imagina. Sorpresa total de ser este ser humano que venía de muchos padres incapacitados emocionales, pararse frente a mí mientras lloro y permanecer presente, ya. Él ya cambió y él no se imagina de qué manera está impactando a mi chiquitín. Con ese simple hecho, no tiene que decir nada, no tiene que salir allá afuera de decir, no tiene que decirle a mí que él mira cómo sea, no. Una acción te cambia de por vida toda una generación. Nada arrastra más que el ejemplo. Así es. Fíjate nada más, qué lindo. Si tuvieras el poder, porque sé que lo tienes con la audiencia y con la gente que te escucha y sigue, querida Valeria, si tuvieras la oportunidad de hablar allá afuera y de mandarle un mensaje a todas las mujeres que allá afuera nos están viendo en este proceso de no saber, no encontrar, de algunas veces frustrarnos porque el mundo nos está pidiendo que seamos mejores parejas, seamos mejores padres, pero al mismo tiempo pues tampoco se nos ha enseñado, no hemos buscado, no nos dieron la oportunidad de tener espacios donde poder hablar. No, y ojo, no estoy diciendo que seamos la Rosa de Guadalupe en versión hombres, no es así,
pero la realidad es que sí nos estamos enfrentando a una situación bien dura. Si tuvieras, porque lo tienes, este espacio para pedirles a estas mujeres que están allá afuera, ¿qué les dirías? A ver, pues lo hago con las mujeres que tengo aquí presentes. Yo sé, mujeres, que estamos muy lastimadas. Todas, me atrevería a decir el 100% de las mujeres, al menos de este país, no me quiero extender a otros países, estamos muy erosionadas por el comportamiento masculino. No nos cabe duda, a todas nos ha tocado de alguna u otra manera agresividad pasiva, violencia, abuso psicológico, abuso financiero, abuso físico, abuso emocional. Hay tantos tipos de abuso, les tuvimos que poner nombres, imagínense. Pero si algo pudiera compartirles y aconsejar, sería suéltenlos, déjenlos a un lado, déjenlos en paz, el trabajo es con nosotras. ¿Queremos hacer un verdadero cambio? Es aquí adentro, entendiendo tú cómo te vinculas. Sí, ok, mi papá me pegó, alcohólico, le pega a mi mamá. Ok, la historia ahí está. Desafortunada o afortunadamente, como te haya tocado, ahí está. No la podemos cambiar. ¿Cómo regreso yo así poder cambiar? Volteando a ver eso toda la vida, con resentimiento hacia los hombres, porque ese resentimiento que yo le tuve a mi abuelo y a su vez a mi papá en su momento, se traducía a mi esposo. Y todo lo que yo me iba a perder por no sanar, por no voltearme a ver, por no entender de mis patrones, necesitamos aprendernos a ser responsables de cómo nos vinculamos nosotras con los hombres. Entenderlo de fondo, desde el miedo. ¿En quién me convierto cuando tengo a mi jefe enfrente? De eso te haces responsable. Me hago chiquita, pero muy fácil. Voy a mi casa y le digo a mi amiga, es que mi jefe es un hijo de la fregada. No estoy hablando de un tema serio de acoso, un jefe normal. Entonces voy a mi casa y entonces me quejo y entonces no puedo hacer nada porque el culpable es él. Maldito sistema, malditos hombres, todos son iguales, todos se creen no sé qué, todos te interrumpen, todos no sé. Pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Te siguen temblando las manos cuando entra el jefe? ¿Te sigue temblando la voz? ¿Sigues parándote insegura frente a un hombre? De eso te haces responsable. Con esa valentía de pararte, de vincularte desde lugares más sanos, desde volteando a ver distinto a tus hijos varones. Desde ahí te empiezas a vincular y desde ahí hacemos un verdadero cambio porque los liberas. Te liberas porque perdonas, porque sanas, porque dejas de arrastrar culpables donde no, arrastramos a los hijos, arrastramos a nuestros esposos, parejas, novios, cuando no tienen nada que ver con lo que nosotras hemos vivido. De verdad mi invitación siempre es y será introspección, autoconocimiento y responsabilidad siempre, y desde ahí se hacen los cambios. Bueno, ya con eso uno no tiene absolutamente nada más que decir. Simplemente a quien se quedó con nosotros en este espacio, muchas gracias, gracias de verdad, gracias a ustedes porque no sabían a qué venían, esa es la realidad, dijeron un podcast, pues esto qué es, se va a grabar. Ustedes ya son parte de este movimiento y ya son parte de esto que tiene la intención, no solo de que los hombres nos hagamos mejores hombres, sino que definitivamente trabajemos en un valor bien importante, es la empatía. La intención del feminismo, de la nueva masculinidad, del avance con la comunidad LGBT es la misma. Necesitamos ser mejores seres humanos. Y todavía estamos muy tarde todos en eso, porque hay mucho individualismo en todo esto que está sucediendo. Volteemos a ver al de al lado con empatía y esto va a funcionar. Carla, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los que se quedaron. Hombre, gracias. Gracias.